esta mañana, gracias Señor por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, como iglesia para estudiar tu palabra. Te ruego que seas, Señor, bendiciéndola, que seas, Señor, permitiendo que aprendamos, Señor, algo nuevo el día de hoy, que no salgamos sin tener algo, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. También te pongo, Señor, en tus manos a los hermanos que se van a estar bautizando el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por ellos, Señor, bendiciéndolos y permite que este día, Señor, sea un buen día, Señor, para todos. Porque sabemos, Señor, de que esta es una cosa que se hace para testimonio, Señor, de los hermanos. Te pido, Señor, que seas bendiciendo entonces este tiempo. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Listo, así rápidamente, recordemos de que Samuel fue el último juez. Samuel ya deja de ser el protagonista, a pesar de que va a seguir apareciendo durante el libro, ¿cierto? Esto sucede más o menos históricamente, más o menos en el año 1000 antes de Cristo, ¿sí? Y estamos viendo que ya estamos en el periodo de Saúl, ¿cierto? Este mapa es el de las tribus, este lo pasamos rápido, este todavía lo vamos a estar viendo, porque resulta que el texto que leímos más al inicio era el de cuando David se enfrenta contra Goliat. Y más o menos en qué parte del mapa podría estar sucediendo eso. ¿Estaban luchando contra quiénes? Filisteos. ¿Y dónde quedan filisteos? ¿Dónde vivían los filisteos? En la costa, aquí dice Filisteo. Entonces esta era la región que habitaba esa gente. Y hay una ciudad que dice que cuando después de que David mató a Goliat, los persiguieron a los filisteos, o sea, Goliat persiguió a los filisteos hasta una ciudad que se llamaba Ecrón. ¿Sí? Y resulta que Ecrón queda por acá, este puntico acá. Entonces por aquí eso es un valle, ¿cierto? Y ellos vinieron y pelearon por algún sector de por aquí que no es muy exacto y los persiguieron hasta Ecrón y hasta acá, ¿sí? Entonces vemos de que más o menos por ahí es la ubicación de los sucesos que vamos a estar viendo hoy. Y como les decía, esto es un macro tema pues, que estamos viendo. Ya vimos los tres primeros, que era que cómo Saúl actuó actualmente, cómo desobedeció y cómo fue reprobado, y finalmente cómo Samuel termina por mandato de Dios ungiendo a David, ¿cierto? Que era el menor de ¿cuántos hermanos? De 7. ¿De cuántos? Pues con él eran 8. En total eran 8 hermanos, ¿cierto? Y recordemos la verdad central que decía que la desobediencia a Dios puede ser el primer paso para un final triste en el servicio a Dios, ¿sí? Y habíamos visto que sí rápidamente, ¿cierto? Cómo Saúl actuó torpemente, ¿cierto? Hacía juramentos sin sentidos, ponía a que no comieran cuando estaban en batalla, lo cual digamos que humanamente es una bobada, porque pues cómo vas a tener soldados muertos de hambre, no van a morir igual. ¿Sí? Igual puso a todos hacer un juramento y su hijo no lo cumplió a pesar de que él no había jurado, y el pueblo alzó su voz y dijo no lo maten. Y entonces a partir de ahí eso fue un problema, porque Saúl ya no sabía si hacerle caso a Dios o hacerle caso al pueblo, y eso lo puso a dudar en cosas que terminó actuando después mal, ¿sí? Vemos como ya en otro momento llega y Dios le dice que tiene que matar a Amalek completamente, y eso se quedó ¿a quién? Al rey. Y además también quedó vivo. Eso, a los ganados. ¿Y por qué? Porque el pueblo le hacía caso al pueblo, entonces él no escuchaba a Dios, pero él escuchaba al pueblo, ¿sí? Y finalmente eso hizo que Samuel le diera la noticia a Saúl de que Dios ya lo había desechado. Y de cuenta de eso, dice que después de ese momento Samuel y Saúl nunca más se volvieron a ver, ¿sí? Y ya después, más adelante, Dios le dice a Samuel: usted va a coger su cuerno con aceite y se va a ir a Belén, ¿cierto? Y andaba a buscar a Isaí, iba a ungir a un hijo de Isaí. Entonces él, cuando vio a los hijos, los fue pasando de uno en uno, y cuando vio al primero dijo: no, o sea, además que vio una persona así fornida y todo, dijo: no, este es. Y yo digo: no, este no es. No te fijes en la parte externa, ¿cierto? Sino que Dios se fija en el corazón. Y ahí llegamos a este momento de Samuel 17, que es ya cuando David vence a Goliat. Pero entonces vamos a leer un poquito antes, porque justamente eso lo pasamos muy rápido la semana pasada, en los últimos versículos del capítulo 16. Y el hermano Jaime hacía una pregunta, ¿sí? Que está en el capítulo 16, versículo 14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová,
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo sea de parte de Dios, él toque con su mano y tenga salida. Entonces la pregunta del hermano es más bien interesante, porque él preguntaba: y entonces ese espíritu que mandó Dios, ¿cómo funcionaba? Porque eso es como muy raro, ¿cierto? Y en cierto modo, pues digamos que vamos a leer otro pasaje que nos va a dar un poquito de luz sobre eso. Vamos a ir al libro de Job, ¿cierto? Job. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Job, al capítulo 2, ¿sí? Y vamos a leer esos primeros versículos. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú cuando tú me invitaste contra él para que lo reinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está a tu mano, mas guarda su vida. ¿Sí? Entonces vemos de que esto es una escena pues que nos presenta el libro de Job. Recordemos que Job hace parte de los libros que son los cánticos, los poéticos, salmos, poéticos, proverbios, Job y cantar de cantar. Cantar de los cantares. Creo que Lamentaciones también entra y no. Ese es la mayor. Sí. Aunque ¿quién escribió Lamentaciones? O Jeremías. Eso, entonces vemos de que esa es una escena de cómo, ¿cierto? A pesar de que Dios mismo puede dar permiso de que hayan espíritus que vayan y prueben, ¿cierto? A sus hijos, ¿sí? Entonces, hermano Jaime, digamos que es posible, ¿cierto? La Biblia obviamente en este punto no es súper detallada, y generalmente cuando la Biblia no es muy detallada en algo es porque el punto no es tan importante, ¿cierto? Cuando la Biblia, por el contrario, repite algo varias veces, nos está dando una señal de que eso que se está repitiendo es muy importante. Hay que saber entender entre el pecado y también la prueba. ¿Sí me entienden? Pecado y prueba. Porque cuando la persona conoce al Señor Jesucristo, lo recibe como su único y suficiente Salvador, ella está de continuo en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar atentos? Es a tener una vida que agrade a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida que agrade a Dios, Satanás no tiene por dónde entrar. Porque cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro corazón. Y Él no se va, a no ser que cuando menos piense, las cosas del mundo comience a hacer algo que es llamativo. Entonces, como éramos en el mundo, de pronto tenemos todavía esa tendencia a irnos de la verdad. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu de Dios se contrista, la palabra se contrista. Entonces, en ese momento, muchas cosas pueden pasar. La tentación, una cantidad de cosas, y ya la seducción viene de parte de según el estado del hombre. Si toma el apartarse del mal, entonces el demonio solamente lo tienta. Pero si él le pone mucho cuidadito y no le pone cuidado a ese estado del alma, entonces resulta que Satanás hace su obra y nos hace hacer cosas que son delante de la presencia del Señor, que eso fue lo que pasó en el tiempo de Saúl, que Saúl le dio cabida a Satanás, eso se equivocaba, no pedía perdón, se equivocaba, no pedía perdón, y así hasta que llegó a un estado en que el enemigo tomó control de él. Eso. Ahora,
hay dos palabras, hay otra palabra que en este versículo 14 se repite, y dice espíritu, porque dice que uno es el espíritu de Jehová y el otro es un espíritu malo de parte de Jehová. Esa palabra espíritu, a mí me da curiosidad ver si hay alguna diferencia, y resulta que no hay diferencia. O sea, la palabra es la misma. Es una palabra que como Jehová, una cosa así. Y se traduce como viento, como aire, como respiración. Sí, entonces esa es una palabra que es la que se traduce como espíritu. A veces también otra traducción de la misma palabra, dependiendo del contexto, puede ser alma, ¿cierto? O como aliento, ¿cierto? Y hace referencia no solamente pues como a un tema de que el Espíritu de Dios también tiene unas, ¿cómo se dice? O sea, uno no lo ve, pero sí tiene unas acciones, ¿cierto? Y también hay que recordar que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios llega a una persona por un tiempo y se va, ¿cierto? Pero dado que en el Nuevo Testamento Dios nos sella con el Espíritu Santo, es diferente, ¿cierto? Para ellos, el Espíritu de Dios puede llegar, ¿cierto? Y ellos, pues básicamente actuaban en nombre de Dios cuando eso sucedía, y cuando ya el Espíritu se iba, pues quedaban haciendo, ¿cierto? Como sus propias fuerzas las cosas. ¿Y qué sucede? Eso repercute en que siendo Saúl una persona que no estaba pegada de Dios, eso le generaba como locuras, ¿cierto? Y digamos que la Biblia pues sí no nos da como unos detalles exactos de qué era cómo la atormentaba, pero le generaba tormento. Y resulta que la música, ¿cierto? El arpa lograba calmarlo, ¿cierto? Entonces puede ser, si lo fuéramos a poner en palabras de hoy, podrían ser ataques de ansiedad, podrían ser como preocupaciones de la nada, ¿cierto? Muchas cosas de ese estilo. Y en la música, el músico David, que de todas maneras Dios tenía control sobre todo eso, y Dios puso que David llegara ¿cómo se llama? Al círculo cercano del rey Saúl mediante la música, ¿sí? Entonces, hermano, pues no sé si eso como que da un poquito más de luz sobre ese pasaje. Hay algo que podemos decir acerca de eso, y es que una cosa es el estado del corazón de un hombre que no teme a Dios, porque mire que Saúl tenía conocimiento del Señor, del Padre Celestial, tenía conocimiento porque Él lo puso ahí, pero él se dejaba dominar por su condición de la persona. Nosotros tenemos una personalidad, o es del maligno o es del Creador. Entonces, él se dejaba en su personalidad, se dejaba seducir. Entonces, cada vez que hacía eso, todo lo que hacía lo revolcaba, todo lo dañaba. Pero David siempre fue un hombre que fue temeroso de Dios. Decía que era conforme al corazón de Dios. Porque mire que el mismo Dios de Saúl era el mismo Dios de David. Entonces, el uno se dejaba desviar, pero el otro permanecía. Entonces, esa permanencia fue la que le permitió al Señor hacer grandes cosas en el rey David. Eso. Y vamos a ver un detalle importante en el 22 que dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mal. Y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces vemos de que la música puede sanar, ¿cierto? Y Dios, digamos, la utiliza para poder llevar alivio. Yo opino que la sabiduría de Dios, pues Dios es perfecto, es Dios. Yo creo que a mi entender, él le envía ese espíritu de maldad a la persona que ya él sabe que no lo va a recibir, que es una persona rebelde, inocente, entonces que siga con sus pecados y sus cosas, y para que acabe de destruir su vida eterna y carnal. Pues a ver, eso es un poquito complicado. No sé, cuando usted rebelde al Señor y se aleja de la palabra, el Señor trata. Claro, pero se vuelve usted un apóstata y el Señor trata con usted y te castiga con vara fuerte. Claro, pero puedes quedar paralítico, lo que sea, y empezar a renegar, pero es porque te alejaste. Pero la parte creo que importante sería ver que había un propósito detrás de eso, porque no es como que, entonces Dios le manda un espíritu malo a cualquiera por portarse mal, y eso tampoco es tan así. A un rebelde como Saúl
estuviera alrededor de toda la parte de lo que sería el poder, ¿cierto? Y que el pueblo viera lo que les pasaba a los rebeldes. Claro, porque aquí vemos de que dice que halló gracia a sus ojos, ¿cierto? Y no solo eso, sino que vino recomendado de otros siervos de Saúl. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas iban conociendo a David, ¿sí? O sea, ya lo conocían en la parte del reinado. Y lo que viene con lo que vamos a estar estudiando el día de hoy de David y Goliat es como ya a partir no solamente de la parte de la realidad de todos los que están alrededor del reino, sino también de todo el pueblo, iban a conocer a un muchacho que se notaba que venía de parte de Dios. Pero entonces vamos a leer. Sí, pero esperad un momento. Hay una cosa muy importante y es que tenemos que hacer énfasis en el espíritu, en ese espíritu que tenía el uno y el espíritu que tenía el otro. Dios no le dijo espíritu malo entra en esta persona, no, es que él ya lo tenía, simplemente ya lo tenía y él simplemente luchaba entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Eso mismo nos pasa a nosotros ahora. Nosotros recibimos al Señor Jesucristo, pero si nosotros no ponemos la mirada en Cristo, nos va a suceder lo mismo. Y no es que Dios nos mande el espíritu está ahí porque es un espíritu incorpóreo y él se mete en la criatura que le dé el espacio para que entre. Entonces, empezamos con el capítulo 17, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. En el mapita yo lo busqué y no estaba exactamente como el lugar, pero digamos que no, ese es el versículo 17 de qué capítulo. no, perdón, es capítulo 17 y el versículo 1. Versículo 1. Uno. Pues Dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte al lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de estatura 6 codos y un elmo. Y dice que eso más o menos era, bueno, no lo tengo que notar, pero era más bien grandecito ese señor. O sea, era grande. Como 3 metros. 6 codos, cada codo mide 45. 3 metros. Sí. Casi. Y dice: y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Ese man era fuerte. Muy Yo no sé, sí, o sea, uno por ejemplo dice: voy a llevar un bulto de papas, y un bulto de papas es pesado, pero que usted lleve tanto bronce, metal, es muy pesado. Aquello es desafío para los que hagan la cuenta de cuánta cantidad de peso lleva encima y ahí sabemos cuánto resiste. Dice el 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os he puesto en orden de batalla? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Pues, que es Goliat el que está ahí poniendo, es el que está poniendo las condiciones. Dice: si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si no pudiese más y si yo pudiese más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No desafió al rey, sino que desafió directamente a Jehová. No, para él. Sí, porque es que el pueblo para él. necesita. No, en el hecho sí, pero él como filisteo, pues a él no le importaba, porque él era un pagano. ¿Cierto? Él tenía por menos. Estaba confrontando a Saúl. Sí, exacto. Y aquí viene la cuestión: es que él puso unas condiciones y era como que no vamos a matar entre nosotros, mándenme a uno, y yo puedo con ese. Porque de cierto modo, si hubiera sido como una guerra más,
¿cómo se dice? Nutrida. Normal, no nutrida, no, normal, como estaban antes acostumbrados, quizás se hubieran casado, pero este filisteo se paró en la raya y dijo, no, mándeme uno. Y entonces, claro, todo el pueblo, y psicológicamente estaban ya aterrados, y en la parte mental afecta. O sea, cuando usted ve que usted lo puede, ¿cómo se dice?, vencer, lo vence. Y el único Y que cuando hubiera no, no. podido hacer, entre comillas, eso que jamás lo pudiera haber hecho era Saúl, porque él era fuerte. Anteriormente leímos que él era fuerte, bien parecido, era alto, todo. Él era muy alto, él era más alto, era el más alto, pero no sabemos. Del ejército que tenía, ese era como más apropiado, pero del rey. No necesariamente, porque él ya estaba más adulto, Sí. ¿no sabe? Sí, él tenía en esa época mucha avanzada edad y aparte de eso. No, tampoco mucha avanzada edad. Y aparte de eso era también el rey, No, él sí podía pelear. De hecho, vamos a ver que en el momento en que muere Saúl, él es un spoiler, todos más adelante muere, pero él estaba en batalla. Entonces, él no es que no pudiera pelear, simplemente él decía, yo puedo contra él, posiblemente él también tuvo miedo y no lo hizo. ¿Cierto? Y sigamos leyendo, porque entonces, aquí vamos a saltar un poquito porque lo que sigue es que David, ¿cierto? Resulta que lo mandan a buscar a mirar cómo eran los hermanos, ¿cierto? El papá de Isaí dice, venga, tus hermanos han estado mucho tiempo en guerra, entonces lleves estas cosas para que tengan que comer allá y de una vez me averigua cómo van, ¿cierto? Porque dice aquí el versículo, bueno, el 12, no, pero el 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Saba. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores de Saúl. Entonces los 3 hermanos fueron los que se fueron por allá. Dice el 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo principal de David era ser el que tocaba música, pero debido a la guerra, pues el rey ya no estaba en la casa, sino que estaba ya en la batalla, entonces lo mandaron a David para la casa. Y él se volvió a donde el papá, sí, a seguir haciendo su trabajo cuando estaba con su papá, que era ser pastor de ovejas, ¿cierto? Pero ya después decía que lo volvió a mandar. Entonces dice que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, o sea, 40 días con la misma cosa. Retándolos, ¿sí? Y entonces dice el 17, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, ¿sí? Y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de mí, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Eso lo que significa es que Isaí estaba preocupado porque llevaban más de un mes, casi 2 meses, y sin saber qué pasaba. Y no es como ahora que usted mira las noticias y ya se enteró que ayer pasó algo. En esa época la información demoraba un poquito más en llegar. No había WhatsApp para preguntar, ay, ¿cómo van? Y el otro para allá, no, fui un filisteo. Entonces, no había, le tocaba mandar a alguien para que fuera y averiguar a ver qué pasó. Sí, no había WhatsApp. 19. Y Saúl y ellos y todos, y Saúl y ellos y todos los de Israel que estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. O sea, igual habían como que peleas, pero no eran peleas que definieran la batalla. 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Sí? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos y que gritaba, y que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió
yo, David. ¿Cierto? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, ¿qué pasó? Ya había una recompensa. O sea, Saúl sabía que él mismo no iba a hacer nada, pero él dijo: si alguien le hace frente, es que una vez yo le voy, ya tiene una recompensa y lo van a premiar, ¿cierto? Pero aún con eso, llevaban 40 días en que por la mañana y por la tarde el gigante llegaba y les decía: oiga, pues, y ninguno, ¿cierto? Y recordamos que David era el hijo que menor. Entonces habló David de los que se estaban. Sí. Entonces, entonces, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: que hará al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel. Porque, pues, es que aquí vemos cómo es la actitud de Saúl y cómo es la actitud de David, ¿cierto? Son dos actitudes totalmente diferentes, ¿cierto? A pesar de que ese muchacho en ese momento era más bien joven, la actitud que él tenía y la fe que tenía era distinta, porque una cosa es tener fe en uno mismo, como: ay, sí, yo soy muy fuerte, yo soy muy capaz, y otra es tener la confianza en Dios, ¿sí? Porque era lo que dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, claro, David empezó a preguntarle a cada persona que se encontraba, que tenía cerca: ay, entonces, ¿qué fue lo que dijo Saúl? Y, o sea, yo siento que él lo hacía porque era como para tratar de espabilarlos, como que venga, pero es que yo lo veo muy fácil. Es que vencer a este man, pues, yo no lo veo tan complicado porque nadie se lo entiende. Claro, porque él decía: es que si usted está con Dios, Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y entonces, ¿dónde está la confianza? O sea, era como espabilándolos, como que ¿qué fue? Ahí demostrando más que todo en la confianza y la fe que tenía David sobre el Señor, porque lo principal era un hombre grande y con experiencia de guerra, mucha experiencia de guerra y fuerte. A cambio de David era un pobre muchacho que pastoreaba su oveja y nada más. Y era una persona que sabía manejar una espada, un escudo, solamente su orden nada más y pastorear. Claro, y poco. tenía. Y vamos a ver lo que Como lo decía, al Dios viviente, o sea, que creía que estaba vivo en el Dios. Y vamos a ver así, dice: y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así será el hombre que le venciere. Y oyéndolo Eliab, que era el hermano mayor, ¿cierto? Con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco que, ¿cómo es lo que decía el hermano mayor del chiquito? Dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces, para el hermano mayor le digo: no, es que se colgó con curiosidad a ir a chismear. Resulta que en realidad no, él llegó allá porque el papá lo mandó para ver que los hermanos se estaban viendo, ¿no? Y en esa situación, pues él decía: es que yo no puedo creer, o sea, extremadamente David era como que dijera: yo no puedo creer que nadie ha hecho nada en este rato. Que nadie ha hecho nada insultando al Señor y todo, y que nadie hace nada. Espere, vea, entonces dice, 29, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Porque él decía: usted no tiene cómo comprobar nada. Pero, y el primero, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y el pueblo de la misma respuesta, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Sí? Entonces dice el 31: fueron oídas las palabras que había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo gemir. Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces el que dijo, ya David estaba completamente, ¿cómo es que dicen? Cualquiera diría, humanamente no tenía la percepción de la realidad. Ese es el chiste. El chiste de Dios es que él tiene la percepción totalmente alterada, pero realmente no.
David lo que tenía era la percepción realmente donde hay que tenerla, que es en la confianza en Dios. ¿Ves? Y eso, o sea, realmente, al contrario, los que tenían la percepción alterada era el resto del pueblo, que se dejaban, ¿cómo se dice? Se dejaban desanimar de todo lo que veían humanamente. Manipulaba ese por grande. Y continuemos leyendo. Entonces dijo Saúl a David, en 33, no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sí? O sea, Saúl sabía que Goliat era un hombre que desde peladito era de guerra y se le notaba. ¿Sí? Y dice el versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano en la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Otra vez vemos que David la tenía mucho más clara que todos, porque es que de nuevo, nosotros donde tenemos que poner nuestra confianza es en que Dios tiene poder. ¿Sí? O pues porque a veces también está el otro extremo y es que uno cree que uno es el del poder, no, el poder es Dios, no nosotros, sino Dios. Y dice 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las guerras del león y de las guerras del oso, él también me librará de mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y Jehová esté contigo. Entonces aquí vemos ya Saúl, al ver esa resolución de David, dijo, si Dios le está dando ánimo a este muchachito, yo voy a proveerlo con todo lo que esté a mi alcance para que él se pueda matar al filisteo. Entonces continuamos. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Ojo, eso es muy chistoso, porque no es que no pudiera andar, sino que él decía, es que yo no estoy acostumbrado. Oye, ese peso. Pero, no puedo. Pero la cuestión es esta, o sea, tampoco es que él fuera ahí un angaluto que no tenía fuerza. Sí tenía fuerza, y de hecho, pues aquí vemos una ilustración de un David con la cabeza de un Goliat, y vemos de que, pues, o sea, músculos de ese... Podrá ser racuchento, pero músculos sí tenía. Pero era porque era fuerte, o sea, a pesar de todo, él logró andar con ese peso. Y no solo eso, si uno se pone a pensar, el papá lo mandó con cuántas cosas, lo mandó con granos, con quesos. Resulta que cuando uno mira cuánto es el peso de esos granos, dice que eso era una efa que correspondía a 37 litros. Ustedes han agarrado una garrafa de, no sé, 5 litros. Eso es pesadito. ¿Cuánto tiene un galón? Eso, ahora 37 litros. O sea, ese muchacho no era tampoco de virucho, ¿cierto? Pero tampoco es líder. Realmente la razón por la que él no se lleva eso es porque no está acostumbrado. Entonces dice el 40. Ah, no, el final del 39. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Entonces, ¿qué digo? Saúl trató de equiparlo, pero dijo, no, eso no me sirve, porque yo no sé cómo pelear con eso tampoco. No estoy acostumbrado. Entonces, tiró eso que le dieron. ¿Y que agarró? Dice el 40. Y tomó su callado en su mano. ¿Qué es el callado? Exacto, es una pala. El callado es un palo. No, ahora creo que tiene la No, ese no tiene cortatura. No, No necesariamente. Es una vara. Pero la cola se las cajitas así. Eso, pero sí lo utilizaban para guiar a las ovejas. El callado. Realmente ese era el objetivo. Algunos uno lo pintan con que así, pero no necesariamente pues tenía la crucita. Pero era un palo para poder guiar a las ovejas. Dice que cogió su callado, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril en el zurrón de Clarí, y tomó su copa y en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cierto?
Y dice, y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y esta es la porción que leímos al inicio, ¿cierto? Ya vemos cómo entonces la preparación para esa batalla fue que él agarró las cosas con las que ya estaba acostumbrado y con las que efectivamente ya en el pasado había logrado bajarse, pues digo que bajarse, había logrado matar a un león y a un oso. Por ejemplo, ahí tenemos una lección que tenemos que aprender sobre la confianza del Señor, que a veces nosotros cuando estamos en situaciones difíciles, entonces empezamos a buscar cualquier cosa, un pretexto o algo así, una piedrita y a contener la confianza esa piedrita. No tiene una confianza esa piedrita, no tiene una fuerza porque no sabemos qué es eso, sino que tiene que tener la fe, lo que siempre el Señor nos da, lo que siempre sabemos utilizar, que es la palabra del Señor y la fe en el Señor nada más. Con eso podemos tirar mucha batalla. No vamos a una cosa incondicional a la fe que sale del Señor. Tenemos una confianza en la persona, eso no lo va a decir de acá, eso es un poquito nada más. Es como eso, la arma esa, como yo no va a manejar esa relación con un caso de manejar esa arma y aprender a hacer un momento difícil. No sabe por qué va a morir. Acabo de realizar, utilizar lo que siempre he tenido, que es la forma y la palabra de nosotros, la Biblia. Aprender de la Biblia y no pasar mucho a la Biblia. Eso, y que también hay un asunto, y es que en la medida en que estamos, ¿cómo se dice? Entrenados en hacer, o sea, realmente esta parte de que él no se puso la ropa de la batalla, eso es un detalle curioso, pero la parte importante realmente de este pasaje es ver cómo él, en vez de dejarse desfallecer como hizo todo el pueblo, al contrario, él venía y a todo el mundo le preguntaba, ¿qué hubo? Para animarlos, para decir, sí, es que David no entendía cómo el pueblo no tenía su confianza en Dios, como ya habíamos visto en el pasado que Dios ya los había librado, ¿cierto? Y si Dios no los había tampoco ayudado a que en la batalla normal pudieran darlo, sino que seguía insistiendo 40 días, ahí machaque, diciendo, venga, mándenme el uno, y nadie sabía quién era ese uno, ¿cierto? Él dijo, pues no, si ninguno es, entonces será que me tocará a mí. Recordemos también que ya en ese punto ya David había sido ungido. O sea, también ya David sabía que él tenía un papel que cumplir. Y él sabía que pues, si nadie decía nada, entonces es el que me toca a mí. Y esa confianza, pues digamos que él tampoco se dejó llenar de dudas. No que dijo, pues si me toca, lo hago. Y él vio a ese gigante y él dijo, si yo ya me he tumbado leones y osos, pues vamos a utilizar la misma estrategia. Entonces vemos de que cuando él lanzó la onda, ¿cierto? Dice que le cayó ¿de dónde? La piedra. En la frente. Y que dice que cayó sobre su rostro, que significa que cayó para atrás o para adelante. De nariz, boca abajo. Y dice que David no llevaba espada, sino que él agarró la espada, ¿cierto? De cierto modo, del otro, exacto. De cierto modo, yo no estoy tan seguro que en esta escultura la espada fuera así de chiquita, porque dice que la espada era mucho más pesada. No, la cabeza igual aquí se ve grande, pero me refiero al tamaño de la espada. Yo no estoy seguro que la espada, yo creo que sí se veía así, pero no estoy seguro del tamaño. Pero porque dice que era una espada más bien pesada, ¿cierto? Y además la otra cosa es como, yo no creo que esa espada de una sola mandada le cortó la cabeza. Y dice 45. ¿Qué dice el 45? Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y cabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ojo, eso también es otro detalle bien importante, porque David se llevó la gloria, o sea, él dijo, yo vengo a ti para matarte. No, él tenía una razón de ser. Él dijo, yo no estoy aquí porque realmente me quiera yo llenar de gloria, sino que yo vengo aquí a cumplir un propósito de una obra que me mandaron, porque él básicamente vio que lo que Dios quería era que alguien, que ese alguien era David, se bajara al filisteo para testimonio. Y lo bonito del asunto es que al final ese testimonio sí fue muy cierto, ¿cierto?
Dice entonces, dice el versículo 50, dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sadaí hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Ahora, este pasaje 54 es muy curioso porque realmente en este momento Jerusalén no era la capital del país. ¿Sí? Dice que al final le llevó la cabeza del filisteo a la capital, que era Jerusalén, pero en ese momento todavía esa no era la capital. Para que lo tengamos ahí presente. Dice el 54. El 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, o sea, antes de la batalla, cuando David salía del filisteo, cuenta que Saúl le había dado como las cosas a David, ¿cierto? Le dio permiso para que fuera y toda la cosa, pero cuando ya le iba lejitos, Saúl está como desmemoriado, porque entonces viene y le pregunta. Dice, y dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Es como, oye, este muchacho yo lo he visto, yo sé que pues, yo lo conozco y tal, pero ya no me acuerdo quién es el papá. Y de pronto él estaba pensando, porque dijo: no, me va a tocar mandar a decirle al papá que lo mataran, porque eso fue antes de la batalla. Saúl, quién sabe qué tanta confianza tendría, no dice, pero es posible que él estuviera preguntando como para tener eso presente, para que no lo cogiera desprevenido. Y entonces le respondió Abner, que era el general del ejército, dijo en el 56: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. No sabía. Y dice, y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y entonces ya más adelante en el 57, ¿cierto? Ya después de que la batalla había sucedido y que había ganado y que eso fue increíble, ¿cierto? Dice: y cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Pues, a pesar de que David era el que había matado al filisteo, él igual mantenía mucho respeto por el rey, ¿cierto? Porque a pesar de que ella sabía que había sido ungido, él no se comportaba como: es que yo ya soy superior al rey, no, porque él todavía no había sido coronado, ya había sido ungido, pero él respetaba igual que a los reyes. No, Saúl, eso en este momento, Saúl no lo sabe. De hecho, los únicos que lo saben son Samuel, porque fue el que lo ungió, el papá y los hermanos. Nadie más sabe que David es el ungido, nadie más sabe en este momento, ¿cierto? Y vemos como Dios igual va poniendo a David en lugares y en unos momentos muy importantes para que él pueda llegar después más adelante, porque es que, a ver, no es como que David fue ungido y entonces de un día para otro aparece un nuevo ungido. Pues no sé exactamente la edad, pero dice que era muchacho. La paciencia fue muchacho, ya había vencido un guerrero. Ella parece que no la Hay que demostrar, señores, que en las manos de Dios se puede hacer muchas cosas. Y no pues en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas. Pero somos débiles. Sí. Realmente débiles. Entonces ahí nos demuestra que es con el poder de Dios que nosotros podemos vencer y luchar en este tiempo tan difícil. Exacto. Entonces, vemos que toda esta situación, además, no solo para salvar al pueblo, también sirve para que el pueblo supiera: fíjate que hay un guerrero, ya no es un muchacho, ya es un guerrero que se llama David, que nos libró de un filisteo, increíble. ¿Sí?
y ya se empieza a volver David notorio al pueblo. Y no solo al pueblo, sino que vamos a ver más adelante en los últimos versículos cómo también se vuelve amigo de Jonatán, que es el hijo del rey Saúl. Pero bueno, eso ya viene para la próxima clase, ¿cierto? Entonces, recordemos las aplicaciones de estudio de todos estos pasajes que hemos visto. Dice, nadie queda exento de la torpeza, si nadie queda exento de la torpeza. O sea, nos podemos equivocar, sí, pero tenemos que ser, ¿cómo es que se llama? Tener la confianza en Dios y dependientes de Dios. Y dice, ¿en qué se complace Dios? En la obediencia, que es más importante que cualquier acto, ¿cierto? Pero eso lo vimos también acá.